sirve saber esto? Pues la razón de saber todo esto es porque intentamos que esta zona de penumbra se irrigue de forma adecuada, tenga un flujo sanguíneo cerebral adecuado a la hora de tratar. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho, el ácido isquémico es una enfermedad irreversible. Entonces, posiblemente no podamos hacer nada por esta zona del infarto, ¿sí? No lo sabemos en ese punto o en el punto en el que veamos a nuestro paciente, pero sí vamos a poder hacer algo por esta zona de penumbra o una zona de oligoemia, ¿no? Y el demás tejido cerebral que todavía está sano. Entonces, existe cierto tiempo que puede soportar esta zona de penumbra así, solamente con circulación colateral que esté intentando ayudar a que ese flujo sanguíneo cerebral sea óptimo. Esto no se lo voy a explicar mucho porque es un poco amplio, pero se los voy a resumir. Esta es la cascada fisiopatológica de cómo está relacionado el ácido isquémico con la enfermedad inflamatoria crónica, ¿ya? Básicamente, acá nos dice que cuando hay un ácido isquémico, el cerebro demanda una respuesta inflamatoria a todo el cuerpo, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? Lanza leucotrienos, o sea, hace que el cuerpo secrete leucotrienos, interleucina, citoquinas inflamatorias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero además nos dice que esto se vuelve un círculo vicioso. Como hemos dicho y he redundado mucho anteriormente, la enfermedad cerebrovascular está relacionada estrictamente con una enfermedad de los vasos, que es crónica, que es por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el cerebro? Manda estos marcadores inflamatorios y genera otro tipo de respuestas. Cuando nosotros hablamos de ácido isquémico, hablamos de manifestaciones motoras, manifestaciones sensitivas, manifestaciones cognitivas, ¿verdad? Y aquí nos va a ayudar Carol, Coraima, Emerson, Guido y Juan. ¿Quiénes son? Levanten la mano, por favor. ¿Cuáles serán las manifestaciones clínicas más frecuentes en el ácido isquémico? Por favor, guarden silencio. Salvo que quieran participar. ¿Perdón? No se escucha, disculpen. ¿Qué más? ¿Qué manifestaciones más habrá? Debilidad, la verdad es una enfermedad. ¿Ya? Las manifestaciones pueden ser focales o difusas, ¿no? Entonces estas focales, por ejemplo, pueden estar relacionadas con alteraciones motoras, ¿no? De una sola extremidad. ¿Qué más? Un deterioro del estado de conciencia. ¿Qué más? En realidad las manifestaciones clínicas van a estar relacionadas con la zona, ¿no?, de irrigación, y todas estas en realidad van a estar resumidas en ciertos síndromes. Pero en general las manifestaciones del ABC isquémico están relacionadas con el punto más frecuente del ABC isquémico. Y el punto más frecuente suele ser la circulación anterior, ¿ya? Esta circulación anterior está determinada por la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior, ¿sí? Y en una pequeña porción por la cerebral posterior también. Y la circulación posterior por el sistema vertebrovascular. Pero la mayoría de los casos son enfermedades que se dan en la arteria cerebral media, en su segmento M1, ¿ya? Y la mayoría de estos casos están relacionados con alteraciones motoras, déficits motores focales, ¿no? Hemiparesias, plejías, afasias, desvío de la mirada conjugada, etcétera, etcétera. Como estamos hablando de respuestas inflamatorias sistémicas, además de estas manifestaciones neurológicas, hay otro tipo de manifestaciones sistémicas. ¿Qué tipo de manifestaciones sistémicas creen que haya? Sistémicas, no neurológicas. Como Chanchullo, en el video la paciente mencionaba muchas manifestaciones sistémicas por si acaso. El cerebro lo que hace es generar una descarga adrenérgica, ¿no? Cuando genera estos marcadores inflamatorios, genera una descarga adrenérgica. ¿Qué respuesta creen que tendrán clínica a partir de esto en el cuerpo, a nivel sistémico, no neurológico? Taquicardia habrá, ¿no? ¿Perdón? ¿Hipertensión o elevación
elevación de presión, eso es lo más importante, ¿no? Habíamos dicho que fisiopatológicamente lo que pasa es que el cerebro, ante esta respuesta de bajo flujo, intenta generar un aumento de la resistencia vascular periférica y sistémica. Y este aumento de la resistencia se debe a una disminución de diámetro precisamente en los vasos, ¿ya? Entonces lo primero que van a encontrar es hipertensión, luego elevación de la frecuencia cardíaca. ¿Qué más habrá? ¿No? El cerebro intenta generar un flujo sanguíneo cerebral óptimo. ¿Qué hará la taquipnea sobre el sistema de regulación, valga la redundancia, sistémica en el cuerpo? ¿Qué respuesta generará la taquipnea? La presión arterial intenta mantener un flujo sanguíneo cerebral óptimo, ¿no? ¿Qué hará la taquipnea? Va a ser una hiperventilación, ¿no? ¿Y la hiperventilación qué va a provocar en los gases? Una cirrosis metabólica, no metabólica, es una cirrosis. Va a generar una disminución del CO2, de la presión parcial de CO2. ¿Y esto qué va a generar como respuesta en el sistema vascular cerebral? Una hipocapnia. ¿Qué generará? ¿Qué creen que genera? ¿Vasodilatación, vasoconstricción? ¿Quién dijo? Ah, y en el cuerpo, porque en el cerebro es diferente que en el cuerpo, ¿no? En el sistema circulatorio general. ¿Qué generará? ¿Qué creen que genera? ¿Vasoconstricción o vasodilatación? Ya, la hiperventilación genera vasoconstricción cerebral. Por lo tanto, el cuerpo lo que está haciendo es depletar más CO2. ¿Para qué? Para aumentar la resistencia vascular y generar que la perfusión sea óptima. Entonces está generando muchos sistemas de autorregulación, ¿no? En el cerebro. Ahora, todo este esquema que les decía, y esto es muy importante para entender qué es lo que van a ver en la tomografía al final del día, por qué el ABC isquémico es negro y por qué el ABC hemorrágico es blanco, es importante saber esto. Al final del día, las respuestas que vamos a tener es qué es el spreading de despolarización. Cuando pasa la isquemia en el cerebro, ¿qué es el spreading, doctor? El spreading de despolarización en el cerebro, en la isquemia. Doctor, ¿usted? Va a reactivar la sinapsis de las neuronas para reactivar el funcionamiento circulatorio del cerebro. No. ¿Qué efectos fisiopatológicos generarán en los canales de iones de cloro y sodio? ¿Por qué se ve la tomografía negra en el ABC isquémico y por qué se ve blanco en el ABC hemorrágico? Una falta de homeostasis en la célula. No, ni cerca. ¿Alguna otra cosa? ¿Qué me puede decir del curso? ¿Por qué se ve negro en la tomografía el ABC isquémico y por qué se ve blanco en la tomografía el ABC hemorrágico? De ese grupo, ¿quién me puede decir? Ustedes son... Es que... Noelia, no. ¿Quiénes son ustedes? Disculpen. ¿Cómo se llama, doctor? ¿Perdón? No está ahí, ¿no? ¿Su listita me puede pasar, por favor? Gracias. ¿Qué nos dice Lourdes La Fuente? Cualquiera del grupo, Daniela, Paola, Luis, Keila, Pamela, Gaby, Valeria. Ya. A ver, se ve negro porque en la tomografía el agua se ve negra. ¿Han visto cómo son los ventrículos, no ven? Los ventrículos del cerebro son negros, ¿no ven? Los ventrículos laterales. Entonces, ¿qué pasa? Las células se inflaman, se edematizan dentro del cerebro. ¿Por qué? Porque hay una alteración de los canales de sodio y cloro.
Entonces, al haber un desbalance entre el cloro y el sodio, hacen que el agua ingrese de forma masiva dentro de las células. Y como las células del cerebro, del encéfalo, están llenas de agua, en la tomografía se ve así, como agua. Se ve negro, toda esta zona isquémica inflamada igual. ¿Ya? Esa es la razón. ¿Y qué es lo que se ve blanco? La sangre, la acumulación y la éstasis de sangre es lo que se ve blanco, que es uno de los signos radiológicos igual del ABC isquémico. Entonces, ¿cuáles son las etiologías más frecuentes del ABC isquémico? Para el mismo grupo: Lourdes, Daniela, Paula, Luis, Keila, Pamela, Gaby, Valeria. Tenemos tres tipos de etiología. Hay causas arteriales, causas cardíacas y causas hematológicas. ¿Cuál será la más frecuente de estas tres causas para cualquiera de grupos? ¿Perdón? No, la hipertensión es un factor de riesgo, no es una causa. No, no son arteriales. ¿Cuáles serán las causas? Allí ya están, ¿no? ¿Cuáles serán las causas arteriales, ya que las han mencionado? Ya, arteriotrombosis, ¿no? ¿De dónde? ¿De qué vasos serán las más frecuentes? ¿Ah? Uno solo, por favor. No. A ver, para todo el curso, ¿cuál será la más frecuente de estas tres causas? Arteriales, cardíacas, hematológicas. Cardíacas. Las cardíacas son las más frecuentes en encontrar. ¿Qué tipo de causas cardíacas habrá para el ácido isquémico? Claro, las embolias son la consecuencia de esta causa. Fibrilación auricular. Fibrilación. La fibrilación auricular es la causa más frecuente por lejos. ¿Ya? ¿Por qué? Es una taquiarritmia, ¿no? Lo que hace es que lata de forma arrítmica precisamente y hace que se generen émbolos. Y estos émbolos migran hacia el ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo se va hacia la aorta y en algún punto de esta disección se van hacia la carótida común interna y después a la circulación anterior. Y suele ser la causa más frecuente, ¿no? ¿Cuál creen que haya sido la causa del ABC de la paciente que hemos visto en el video? Primero, ¿era isquémica o era hemorrágica? Hemorrágica. ¿Han escuchado lo que dijo acerca de sus síntomas? Acá la doctora me decía, lo que más me llama la atención es que fue una infección la que generó ese ABC. ¿Qué creen que ha pasado con esa paciente? Les voy a volver a mandar el video de todas formas, ¿ya? La siguiente lo vamos a comentar. Pongan mucha atención a lo que dice y evalúen cuáles pueden ser las causas. Entonces, volviendo a las causas. La causa cardíaca es la más importante. Lo que les preguntaba a aquel grupo, las causas arteriales son la segunda causa más importante. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Cuando hablamos de ABC isquémico, sabemos que es una enfermedad que no tiene retroceso, ¿no? Cuando la tratamos, posiblemente utilicemos fármacos que son terapéuticamente cuestionados o no efectivos y a veces caros. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Pero si nosotros vamos a tratar una obstrucción de una arteria, antes tenemos que evaluar cuál ha sido la posible causa. ¿Por qué? Porque el evento podría volverse a repetir y las medidas terapéuticas que nosotros tomemos podrían ser inefectivas por no evaluar esto, ¿ya? Entonces primero por eso hay que saber qué es lo que ha ocasionado este ABC. Dentro de las arteriales nos decían obstrucciones arteriales en ese grupo para todo el curso. ¿Cuáles eran las arterias? O sea, cuando ustedes ven a un paciente con ABC isquémico, seguramente le van a pedir una tomografía de encéfalo, seguramente le van a pedir un electrocardiograma, ¿no? Para evaluar si hay taquiarritmias, si es que hay una zona de isquemia, una zona de infarto, una zona de hemorragia, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué punto van a evaluar del cuerpo para saber de dónde está viniendo esta enfermedad arteroembólica al final? El arco aórtico. No es el más frecuente, pero puede ser. No, coronario no. El sistema arterial es un sistema anterógrado, ¿no? Va del corazón hacia el tejido, no al revés.
¿no? Entonces, siempre va a ser el deterioro. Si no, esa persona estaría muerta, ¿no? Estaríamos hablando del sistema venoso. Entonces, ¿qué arterias serán donde tendrán que buscar ese ateroma más frecuentemente, ¿no? La carótida, ¿ya? La carótida común y la carótida interna son las más frecuentes. Entonces, ustedes ya tienen una tomografía, ya tienen un electrocardiograma que seguramente le van a pedir al paciente. ¿Qué examen pedirán para saber que hay o no hay algún indicio de enfermedad aterotrombótica en esas dos arterias? La angiografía es un buen método, ¿no? Es un método bastante usado. Digamos que no se puede hacer la angiografía. ¿Qué examen más pedirían? Una ecografía Doppler, ¿ya? ¿De qué? De vasos carotídeos. Usualmente el lado izquierdo siempre suele ser el más afectado, ¿ya? Y las manifestaciones clínicas más frecuentes igual están relacionadas con ese lado. Y esto se debe a cuál es el hemisferio dominante. Entonces ya tenemos las dos causas más frecuentes. Una puede ser la causa más frecuente, es las taquiarritmias, que nos ha dicho nuestro compañero, ¿no? La fibrilación auricular. Llega un paciente con déficit motor, deterioro cognitivo, y nosotros necesitamos evaluar si hay algún indicio, ¿no? Alguna etiología probable. La más probable suele ser esta, entonces siempre busquen si es que hay una taquiarritmia en ese paciente, ¿no? Los ritmos de paro pueden llegar a dar este tipo de manifestaciones, no solo la fibrilación auricular, la fibrilación. También la fibrilación ventricular puede dar, o la taquicardia ventricular, por si acaso, ¿ya? Las otras son, si no encuentran en las cardíacas, busquen en las arteriales, pídanle una ecografía Doppler, que es lo más rápido que se va a hacer, y una angiografía, sí, se pide una angiografía. ¿Para qué? Para evaluar cuál es el core, ¿no? Cuál es la zona de penumbra. ¿Ya? Luego vamos a ver eso. Y las causas hematológicas se relacionan con esas enfermedades que generan alteraciones en la trombosis, ¿ya? Están relacionados con causas sobre todo hereditarias. Esto igual se los voy a compartir por si acaso, ¿ya? Esto es una lista de síndromes que están relacionados de forma anatómica con qué arteria puede estar alterada, ¿ya? Entonces es una lista validada por la Guía Europea de Manejo del Stroke, igual de la última actualización que se ha publicado. Entonces, ¿qué es lo que van a encontrar aquí? Todos los síndromes, todos los síntomas relacionados con la oclusión de alguna de las arterias en los diferentes segmentos, ¿ya? No vamos a dedicarnos a exponer mucho eso. Y lo otro que hay que tomar en cuenta son los síndromes lacunares. ¿Qué serán los síndromes lacunares? Para cualquiera. Camila, Yoshimi, Valentina, Luis, Elio, Brandon, Alan. ¿Quiénes son? Ustedes, ¿no? ¿Qué son los síndromes lacunares? Son pequeñas lesiones isquémicas cerebrales. Eso. Son lesiones isquémicas, pero ¿en qué? En pequeños vasos, en vasos de pequeño calibre. Entonces nosotros habíamos dicho que la mayoría de los AVCs isquémicos se dan en vasos de mediano calibre, ¿ya? Y estos tienden a ser eventos crónicos, ¿no? Los ancianos, por ejemplo, tienden a tener eventos lacunares, que son isquemias en pequeños vasos, en arterias penetrantes, en vasos de pequeño calibre, que generan ¿qué? Generan usualmente deterioro neurológico crónico. Está muy relacionado sobre todo con los ancianos y con la demencia senil, ¿ya? Y también, dependiendo del lugar donde esté más afectado, pueden generar cierta cantidad de síndromes. Desde síndromes de, síndromes motores hasta síndromes conductuales. Entonces, igual les voy a compartir esta tabla por si acaso de síndromes que están relacionados con enfermedades lacunares, ¿ya? Entonces, existen criterios, por si acaso, para diferenciar entre los síndromes lacunares que generan alguna alteración motora y los AVCs isquémicos que tienden a generar alguna manifestación motora igualmente. Y tienen que tomar en cuenta que siempre van a estar relacionados con qué arteria es la que está dañada. Entonces, este es un resumen de las arterias que más están
relacionados con el ABC isquémico. Las tres son de la circulación anterior. Esta primera es de la circulación de la arteria cerebral anterior, ¿ya? Y esta arteria cerebral anterior va a irrigar esencialmente la parte interna del lóbulo frontal y parte de los núcleos de la base en la parte anterior. Y esta parte de la corteza también está relacionado con una leve función motora, que es la corteza motora accesoria, y sobre todo con cómo se comportan ustedes con los demás, ¿no? Y esto genera, por ejemplo, la despersonalización. Si hay un ACV isquémico en la arteria cerebral anterior, puede generar una despersonalización que va a estar traducido en la apatía, por ejemplo, ¿no? ¿Puede generar alteraciones motoras? Sí, puede generar alteraciones motoras. ¿De qué tipo? Focales, sobre todo las que mencionaba su compañero, ¿ya? Y la más frecuente es la arteria cerebral media, en su segmento M1. Entonces, este segmento M1 está relacionado sobre todo con ¿cómo se llama? El giro precentral, la corteza motora accesoria también está relacionado con los núcleos de la base y sobre todo con la corteza cerebral de la función motora, todo el sistema de la función motora, ¿no? Tanto piramidal como extrapiramidal. Entonces, son este grupo de manifestaciones las que van a tener usualmente y los que van a poder evidenciar incluso en la tomografía, ¿ya? Entonces, como les decía, lo que en realidad se determinó en un inicio es que en el ABC isquémico lo que importa es qué tan rápido vamos a identificar a los pacientes que tienen ABC isquémico. Entonces, este estudio lo que hace es determinar cuánto de daño realmente se genera por hora que no veamos al paciente o incluso por minuto, ¿no? Dice, por cada minuto de ABC isquémico, si una persona sufre un ABC isquémico, mueren aproximadamente 1.9 millones de neuronas, ¿ya? O sea, cada minuto sin diagnosticar a estos pacientes generan ese daño irreversible en las neuronas. Para eso se ha generado una forma de abordar rápido a los pacientes con ABC isquémico. Y esa forma rápida de abordar a los pacientes con ABC isquémico se llama código ACD o código de evento cerebrovascular. ¿Y en qué se basa? Tiene tres puntos fundamentales. Uno es la valoración clínica. O sea, llega su paciente, ustedes preguntan cuáles son los factores de riesgo y evalúan cuáles son las manifestaciones clínicas puntuales del paciente. Aparte de estas manifestaciones clínicas, ustedes están obligados además de determinar en qué escala realmente ese paciente de disfunción se encuentra por la calculadora que les he pasado en el WhatsApp, ¿no? Por la calculadora del NIS. Entonces ahí van a determinar cuánto de puntaje tiene del NIS para determinar cuánto de disfunción puede tener ese paciente. O sea, cuánta manifestación ha generado, cuánto daño ha generado, puede estar relacionado con cuánta manifestación pueda tener. Si yo solo muevo, por ejemplo, una sola mano, si tengo alterada solo una mano, posiblemente mi puntaje sea más beneficioso, menos alto en el NIS, ¿no? En cambio, si tengo toda la mitad del cuerpo, alteración del estado de conciencia, estoy en todo nervioso, seguramente mi puntaje será mucho más alto y mi disfunción será mucho más alta. ¿Para qué me sirve eso? Para al final del día determinar quiénes van a recibir terapia y quiénes no se benefician de recibir terapia trombolítica, ¿ya? Entonces, cuando ya hemos visto las manifestaciones clínicas, el segundo punto importante es ver cómo está el examen de gabinete. O sea, cómo está la tomografía, cómo está la resonancia. Si a partir de estos dos primeros puntos evaluamos y encontramos que es un paciente que se beneficia de trombolisis, entonces podemos pensar en la terapia de reperfusión. Entonces el código ACD, ¿qué es lo que intenta lograr? Intenta que nosotros como médicos valoremos rápidamente a nuestros pacientes, veamos cómo está su tomografía, valoremos cómo es el pronóstico y rápidamente instauremos tratamiento trombolítico. Entonces, existen dos formas de realizar trombolisis. Para el grupo de Stephanie Cayet, Alejandra Condori, Alejandra otra vez y Gonzalo. ¿Ustedes no? ¿Qué tipo de terapia conocen? ¿Cuáles son las terapias que conocen para hacer trombolisis? Ustedes ya le encontraron un paciente con ACV isquémico, tiene todas las manifestaciones motoras que hemos mencionado, y encuentran una tomografía de encefalograma en la que ya han visto que posiblemente hay indicios de ACV isquémico. ¿Qué terapias conocen
y además es un paciente que es candidato a realizar trombolisis. Habíamos dicho que el ABC es una oclusión de una arteria, ¿no? Entonces lo que nosotros intentamos saber es si ese paciente es candidato a que le hagamos una terapia de desoclusión, que le destapemos literalmente esa tubería. Para eso tenemos que evaluar si es candidato o no. Digamos que ese paciente es candidato. ¿Qué terapias conoce? No. Ya, existen dos tipos. La trombolisis química y la trombolisis mecánica. ¿Con qué tipo de fármaco se realiza la trombolisis química? ¿Conoce? Eso está dentro del tratamiento, ¿no? La trombolisis química se realiza precisamente con trombolíticos como la alteplasa, la tenecteplasa y antes la estrepto, ¿no? Ahora ya no se usa la streptokinasa por si acaso. Entonces se usa más la alteplasa y es la más indicada por si acaso. Pero antes de utilizar esta terapia química, que es con la única con la cual disponemos en casi toda Bolivia, tenemos que evaluar si nuestro paciente es candidato para realizar o no trombolisis. Pero además hay otro tipo de terapia. ¿Cuál será la mecánica? Con cateterismo. Es la aspiración. Es la trombectomía mecánica, se llama, ¿ya? Y sí, es con cateterismo, ¿no? Hay cirujanos, neurocirujanos vasculares que meten un catéter por la arteria femoral y se van hasta el cerebro. ¿Para qué? Para literalmente sacar el trombo que está obstruyendo esa oclusión en la arteria cerebral media, por ejemplo, ¿no? Lo que también tienen que tomar en cuenta es que esta terapia, por ejemplo, no se puede hacer para todos los vasos, ¿ya? Ustedes imagínense una sonda de un diámetro de aproximadamente 2 milímetros que tiene que ingresar por una arteria. Imagínense que es una arteria mucho más pequeña. Obviamente, las arterias más pequeñas no van a ser candidatas para este tipo de trombectomía mecánica. ¿Por qué? Porque su diámetro es mucho más pequeño, ¿no? Entonces, solamente se puede tratar con este tipo de terapias a los pacientes que tienen un ACV isquémico relativamente frecuente, como los que se dan en la arteria cerebral media o incluso en la anterior. Y no solo hay que evaluar si se trata de una isquemia en la arteria cerebral media, sino hay que evaluar en qué segmento de la arteria cerebral media se encuentra el trombo. Entonces, en los primeros tres segmentos, por ejemplo, en el M1, M2, M3, solamente se puede realizar a pacientes que tengan una isquemia o una oclusión a nivel de la M1, o sea, en el segmento más proximal. ¿Sí? Si ya tienen M2, M3, etcétera, etcétera, ya no se puede. Y en ese caso hay que considerar si es que el paciente es candidato para trombolisis química. Dicho sea de paso, ¿han escuchado de la alteplasa y la tenecteplasa? No, nunca. Yo nunca. Sí. Son medicamentos que están introducidos recientemente, no son muy complejos. ¿Por qué? Porque al ser trombolíticos, al destruir estos trombos, pues la consecuencia que pueden tener es generar sangrados. ¿Ya? Ustedes le ponen el medicamento al paciente, más allá de que puedan recuperar el cerebro, tienen que evaluar si él tiene riesgo de sangrado o no. ¿Saben más o menos cuánto cuesta? ¿Cuánto creen que cuesta? ¿De cuánto cero? Una sola ampolla, que es todo lo que necesitamos, cuesta 14.000 bolivianos, por si acaso. Entonces, cuando yo les hablaba de contexto socioeconómico, les hablaba de situación, incluso hablando de este fármaco, difícilmente todos pueden acceder a esto, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos de quiénes sí y quiénes no son candidatos a esto. Y aquí les he puesto una lista de cuáles son las contraindicaciones y cuáles son los factores de riesgo, ¿ya? Una vez que nosotros vamos a evaluar al paciente si es o no es candidato, que vamos a hablar después de eso, o tal vez la siguiente clase, hay que evaluar bien si es que hay contraindicaciones o factores de riesgo dentro del paciente. Hay contraindicaciones que son absolutas y contraindicaciones que son relativas, ¿ya? ¿Qué significa? Absolutas, definitivamente no hay que darle ese medicamento. Relativas, hay que considerar si es que tenemos más beneficio que riesgo. Entonces, cuando abordamos un paciente con ABC isquémico, lo primero que tenemos que preguntarnos es
este paciente está demasiado mal y tengo que llamar a alguien para que lo intube para asegurar la vía aérea. Porque el riesgo más importante que tenemos nosotros en un paciente con deterioro neurológico es que se broncoaspire. Y esta broncoaspiración eventualmente generará una insuficiencia respiratoria. Entonces, es lo primero que nos tenemos que preguntar, ¿no? Si es que este paciente necesita de asistencia ventilatoria. Tenemos que preguntarnos si su saturación de oxígeno es lo suficientemente óptima. En la altura es de 90% para arriba, incluso de 88% en pacientes crónicos, ¿ya? Y tenemos que evaluar si la presión con la que vamos a indicar este medicamento también es óptima. ¿Cuánto es óptima? Por debajo de 180 la sistólica y la diastólica tiene que estar por debajo de 110. Finalmente, lo que tenemos que evaluar con la clínica es aplicar la calculadora que les he pasado, ¿ya? Que es el NIS, para ver cuánto de deterioro tiene en lo neurológico. Entonces, una vez que hemos evaluado al paciente clínicamente, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que pedir una tomografía. ¿Cuál es más efectivo en cuanto a la tomografía o la resonancia? ¿Cuál creen que sea más beneficioso en este caso? ¿Tomografía? El doctor dice el costo-beneficio. Sí, la tomografía es mucho más barata, mucho más rápida, tiene muchas menos contraindicaciones. ¿Y qué hay de la resonancia? ¿Qué piensan acerca de la resonancia? O sea, es más difícil yo creo que de conseguir, pero igual nos puede dar algo más certero, más. El problema con la resonancia es que tarda demasiado y nosotros tenemos una ventana para atención, tenemos lo que se llama la hora de oro. Exacto, sí. Donde tenemos que tratar de que el paciente desde el momento en que se ha manifestado los primeros síntomas hasta que recibe la atención no pase mucho tiempo, mucho más tiempo. Entonces, en este caso, la resonancia magnética no es prioritaria. Tal vez después, y si el paciente sobre todo tiene los recursos, después para el control y todo, sí, pero para la atención primaria no. Ya. En eso tienen toda la razón, ¿no? La resonancia tarda mucho más, cuesta mucho más caro, es mucho menos accesible. Pero, ¿cuál es la ventaja de la resonancia? Cuando nosotros hablábamos de AVC isquémico, hablábamos de zonas de penumbra, que es la zona donde nosotros vamos a tener el objetivo terapéutico. Cuando nosotros le damos el alteplasa, por ejemplo, al paciente, cuando intentamos desobstruir, no intentamos salvar esa zona que ya se ha infartado, intentamos salvar esa zona de penumbra que tenemos, ¿no? Entonces, con una tomografía no vamos a poder ver eso, lamentablemente. De hecho, una tomografía no muestra lesiones isquémicas hasta las 6 horas después. Y 24 horas después recién se puede ver objetivamente las lesiones, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, le hago a un paciente una tomografía, es para saber si es que está sangrando, básicamente, ¿no? Una tomografía se pide en uno de estos pacientes para descartar que este paciente no esté sangrando, ¿ya? Como ya hemos dicho, en una tomografía la sangre se ve blanca, tiene una isquemia negra, ¿no? Entonces, lo único que vamos a encontrar en este paciente, no va a haber lesiones tal vez, y si es que hay sangrado, definitivamente no le podemos dar un trombolítico, ¿no? Lo que dice su compañero es cierto, hay una hora de ventana para salvar esa zona de penumbra. Y esta es una pregunta para todo el curso, la última. ¿Cuánto será esa hora de terapia óptima? ¿Hasta qué tiempo le podemos dar después de que hayamos identificado al paciente con isquemia? Una terapia de trombolisis clínica, o sea, alteplasa. ¿Cuánto tiempo tiene que haber pasado desde el momento en que el paciente haya iniciado sus síntomas? O sea, desde la hora 0. No. ¿Cuánto? No, tiene un límite puntual, ¿no? Las guías americanas dicen una cosa, las guías europeas otra. Todo el mundo usa las guías europeas. ¿Cuánto será ese tiempo? 4 horas y media. 4 horas y media. Después de las 4 horas y media, después de la hora 0, ya no se puede dar, salvo en ciertas condiciones, ¿ya? Y para la trombólisis, tromboectomía mecánica, ¿cuánto será? ¿Será más o menos? Para la trombólisis mecánica es 4 horas y media como punto máximo. O sea, nosotros vamos, preguntamos desde cuándo ha empezado, si tenemos la hora 0 y ha pasado menos de 4 horas y media, nosotros le podemos dar todavía. Si es que obviamente no tiene contraindicaciones. Y para la trombólisis mecánica, trombectomía mecánica, ¿cuánto será? ¿Más? ¿Menos?
¿Está bien? 6 horas es. De 6 a 24 horas. Pero no tenemos en el medio. Entonces, en La Paz creo que hay 2 cirujanos vasculares, neurovasculares, ¿no? Entonces no realizan el procedimiento por falta de insumos, etcétera, etcétera. Pero como ustedes no son médicos que se van a preparar solo por aquí, tienen que saber eso, ¿ya? Con eso vamos a terminar. Les voy a mandar la presentación por si acaso y les sugiero que estudien lo de tratamiento, tomografías, porque eso es lo que va a seguir, manifestaciones clínicas objetivas, indicaciones, contraindicaciones, ¿ya? Eso es todo. Los que tengan artículos, por favor, me lo dejan nomás y después lo comentan por WhatsApp. ¿Alguna pregunta o alguna duda? ¿Nos podemos agregar a la lista? Sí, sí. No, vengan a levantarse, por favor.